Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Odontología para Todos. El día de hoy tenemos un programa especial de aniversario donde estamos cumpliendo 2 años al aire en el canal de TV UGED en este programa Odontología para Todos, donde nuestra madrina, que es la persona que nos hizo favor de hacer nuestro primer programa, se encuentra con nosotros. Ella es la doctora Maximina Pérez Gracia. Te agradezco tu presencia, doctora, especialista en estomatología pediátrica u odontología infantil, y nos trae un tema muy importante. ¿Cuál es el tema que nos traes, Maxi? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí. Bueno, el tema de que vamos a hablar el día de hoy son lesiones orales en el recién nacido, las más frecuentes realmente. Y es que hay muchas lesiones, pudieran existir una gran variedad de lesiones en el recién nacido en cavidad oral. Sin embargo, la doctora va a hablar principalmente de las principales o más comunes o frecuentes, ¿verdad? ¿Y cuáles son estas, doctora? Bueno, de las más frecuentes serían los nódulos de Bohn, perlas de Epstein, dientes natales, épulis congénito y prácticamente quiste de erupción también. Eso sería lo más frecuentes o las más comunes que podemos ver en los recién nacidos. Muy bien. Bueno, porque también existen algunas lesiones que son ya más, digamos, aparatosas, como puede ser un labio y un paladar hendido. Obviamente ya hemos tratado también estos temas, pero aquí queremos ver algo que sean ustedes, que se identifiquen. Fíjate, Maxi, que yo, por ejemplo, dentro de mi familia política, una tía de mi esposa, nació con una de estas lesiones. Entonces, cuando supieron que yo era dentista, lo primero que me dijeron, mira, ella nació con un diente, o sea, no es que se tuvieran que esperar a que tuviera 6 meses de nacida para que le erupcionara el primer diente de leche, sino que ella nació con su diente de leche y ellos así como que su carta de presentación fue esa. Entonces, para mí, cada vez que veo a Claudia, te mando un saludo, Claudia, pues me acuerdo mucho de esto, que es un tema muy interesante, muy importante dentro de la odontopediatría. Y bueno, quiero que por favor nuestro máster, Javier, a quien le agradecemos mucho que nos haga el favor de pasar las imágenes. Y bueno, pues este es el tema del día de hoy, ¿verdad? Sí, lesiones orales en el recién nacido, las más frecuentes, como ya bien lo decías tú. Existe una gran variedad de lesiones que incluye mucosele, ránula, pero en fin, eso ya no son tan frecuentes en el recién nacido. Entonces el día de hoy vamos a hablar solamente... O quizá lo dejamos para otro programa. Sí, o sea, la verdad es también que podría ser, claro. No podemos agotar los temas en tan solo media hora o 20 minutos que tenemos en este programa. Entonces, así es. Quiero saber, básicamente, ¿a qué se debe que existan estas alteraciones en las mucosas para que se presenten estas lesiones orales? Pues básicamente son remanentes de tejido epitelial durante la formación o el desarrollo del feto. Entonces, que se quedan atrapados por ahí en los maxilares. Por ejemplo, los nódulos de Bohn, y depende de la zona donde estén ubicados, es donde se le da el nombre, ¿verdad? Y hay que saberlos distinguir, ¿verdad? Y hay que saberlos distinguir, diferenciarlos de otro tipo de patologías propiamente. Si nos pasaran una fotografía para ilustrar, en esta fotografía podemos ver los nódulos de Bohn, que van a ser esos remanentes epiteliales como... Son lesioncitas. Haz más pequeña la imagen, Javier, para que se vea completo el título arriba, nódulos de Bohn. Sí, en las fotografías superiores son las que tienen esta lesión, nódulos de Bohn, que son lesioncitas que se encuentran como blanquecinas, que tienen una característica como de nódulo, y se pueden localizar en las partes vestibulares, como lo podemos observar en las fotografías, la parte vestibular, palatina o lingual de los procesos alveolares. Sí, que puede ser una o pueden ser varias, así como tipo racimos, como la fotografía de la derecha. Fíjate que se ven como escamas, son como nodulitos, es por ello el nombre. Son más bien redondeaditos. Son como bolitas, con nódulo, como de forma nodular. Y el Bohn, pues es por el autor que los descubrió, por eso es nódulos de Bohn. Generalmente son en la zona anterior de la boca, ya si fueran en la zona posterior y en el reborde ya sería ahí, por ejemplo, un quiste de la lámina dental. ¿Qué se hace en esta situación? Pues nada, solo se van a desaparecer al mes o a los 3 meses de edad. Lo que se recomienda es a lo mejor dar un ligero masaje con el dedo, y eso puede ayudar a que se... Como que se desprenda. A que se reabsorba, porque realmente son remanentes de tejido epitelial que quedan ahí atrapados durante el proceso embrionario de estos
Entonces de estas dices que más o estructuras. menos se tarda unos 3 meses, por sí solos se reabsorben Sí. o se van desapareciendo, digamos, y Así es. no tanto que se desprendan. No, ¿verdad? no se desprenden, se reabsorben. Por eso es recomendable dar un ligero masajito con el dedo y eso ayuda a que rápido desaparezcan. Y la fotografía de abajo es las perlas de Epstein. Esta se encuentra, a diferencia de los nódulos de Von, esa se encuentra en la línea media, en el rafe palatino, en la línea media del paladar, entre la unión del paladar duro con el blando. Igual tiene esta misma coloración, blanquecina, puede ser una sola, que semeja al color de una perla, por eso es que se llama perla, o puede ser una grande y varias pequeñas alrededor, ¿verdad? Y también Epstein por el autor que las descubrió, que las descubrió, por eso se llaman perlas de Epstein. Estas son un poquito menos frecuentes que los nódulos de Von, y se puede, ¿cómo se llama? Y también van a desaparecer de 1 a 3 meses de edad, más o menos, ese es el tiempo. Pues ahí no se puede dar masaje por la zona donde están. Y bueno, aquí es importante también hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, las perlas de Epstein, se puede hacer diagnóstico diferencial con una patología que se llama herpangina, que es una enfermedad viral y aparece en la parte posterior del paladar. Entonces, pues eso es importante, como ya tú bien lo decías, saber reconocerlas, las características de cada una para poder diferenciarlas de otro tipo de patologías. Entonces la localización también aquí es muy importante, no es lo mismo que salga, como tú dices, esto en la línea media, a que salga entonces en la parte posterior de la garganta o en los procesos posteriores, y eso nos va a ayudar a poderlo diferenciar, además como tú dices, por el color, que es como de color de una perlita así cremita, ¿verdad? Sí, como blanquita, que aperlada, ¿verdad? Su nombre, ¿verdad? Que puede ser una sola o puede ser varias, una grande en medio y varias pequeñitas alrededor de ella. Entonces es más fácil diagnosticar o identificar cuando es una sola, ¿verdad? Y el tamaño pues también va a variar, puede ser de 2 a 4 milímetros. Y en la mayoría de las ocasiones se presenta sola o, como tú dices, comúnmente también se puede presentar una grande y unas chiquitas, pero ¿es más común verlas aisladas sola o es igual, es indistinto encontrarla también? Es más común verla una sola, grande. Es más común. Sí, es más común. Más o menos, ¿cuál es la frecuencia, por ejemplo, o incidencia de este tipo de nódulos o de perlas en un recién nacido? ¿Uno de cada 100? Son más frecuentes los nódulos que las perlas, y aparte también las perlas son más difíciles de identificar por la zona. A lo mejor ahí ni los papás están tan pendientes de ver esto, ¿verdad? Que cabe mencionar aquí que es muy importante que la calidad de un bebé sea tan importante o se vigile igual que el crecimiento y desarrollo de un niño. Es decir, que un niño de recién nacido igual debe ir a un odontopediatra. ¿Para qué? Para descubrir todos estos hallazgos, ¿verdad? Y aunque realmente no causan dolor ni es nada maligno, es una patología benigna. Es importante que a través de nuestro canal de YouTube de repente nos hace preguntas muy interesantes que a veces no aclaramos durante estos breves instantes de nuestro programa. Nos dicen, no, doctor, duelen porque mi hijo tiene esto y bueno, pues quiero que sepas que es bien importante aclarar esto, es muy importante. Sí, en realidad. Y el hecho de que no duela, pues en realidad hace que los papás a veces ni cuenta se dan. Como no tenemos la costumbre de tomar en cuenta al especialista en niños en odontopediatría para llevarlo, porque sí, cuando nace un reconocimiento y ahora hasta les aplican una calificación a los bebés, que el niño es de 9.8 y el niño es de 10, y les ponen, bueno, yo no lo había visto. Cada vez hay más cultura en cuanto al médico y también debería de existir la de odontológica, ¿verdad? Que es importante porque igual y aunque no se vaya a hacer nada, ya tranquilizas al papá y lo orientas desde ese momento de la vida a los cuidados que deben de tener de alimentación. Entonces, eso sería muy importante, ir aumentando hábitos en este momento, en esta edad temprana al recién nacido, ¿verdad? Y que bueno, mira, estos programas son precisamente para eso, para concientizar a todo el público que nos está viendo la importancia de nuestro trabajo, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que pasarles información profesional de primera mano, actualizada, y bueno, pues con responsabilidad para que el público que nos ve sepa que tienen que acudir con el odontopediatra también, no solamente al pediatra, Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen son algunos dientes natales.
Bueno, es otra lesión que también se presenta muy común, como ya tú lo decías al principio de la plática. Esta la vemos, yo creo que más común que los nódulos de Von. La incidencia de esta habla de o 2000, que realmente yo en mi consultorio veo bastantes niños así. Frecuente. A lo mejor es más frecuente, pero las estadísticas, pero bueno, sí son muy frecuentes. Dientes natales, que puede ser uno o puede que aparecen en el reborde alveolar, a diferencia de la otra que da superficie, aquí tiene el reborde. Bueno, pues estamos hablando con la doctora Maximina Pérez Gracia, fuentes que se presentan en boca de los recién nacidos. También las de Epstein, perlas de Epstein. Las perlas de Epstein. Nos quedamos en que estamos en algo más frecuente, pues prácticamente dientes natales que son personas, diente incluido. Sí, ya. Ajá. Entonces, explicando antes del corte, de que ¿cómo se les puede distinguir entre, porque yo he visto en la literatura y el término dientes natales, o sea, ¿es lo mismo, son similares? ¿Cómo aplica? Bueno, es los que aparecen en el momento del nacimiento y los neonatales un mes después. Sin embargo, ya se habla nada más de dientes natales, un solo término. La literatura todavía los mencionan así, pero realmente esa es la diferencia. Uno nace con él y el otro neonatal, ¿verdad? Que de todas maneras es una forma precoz de aparición de un... puesto que el tiempo en que normalmente aparecen es a los 6 meses. Pero sí, estos dientes precisamente también se le conoce como una dentición precoz, porque ¿qué es lo que se hace en estos casos? Pues bueno, se tiene que tomar de estos dientecitos, porque un 95% en la fórmula de los temporales, es decir, que ya son temporales, y solo el 5% por supernumerarios. Entonces toma una radiografía, si se ve que son de la fórmula temporal, lo único que se hace es limar un poquito el diente, de los bordes, para que no esté filoso, porque esto tiene como una consecuencia o un efecto secundario de que puede causar el roce del diente con el tejido, ya sea con el pezón de la mamá cuando son niños alimentados por seno materno, o en la lengua, en la parte ventral de la lengua, pueden causar una ulcerita. Entonces, eso es lo único que se hace con estos dientes. Fíjate que qué bueno que tocas el tema, y con respecto a esto de supernumerarios, lo que se refiere la doctora es que son dientes que no deben de estar, o sea, que están de más. Cuando nosotros vemos la dentición, nosotros los odontólogos tenemos una característica que primero casi que lo que tenemos que hacer es contar el número de dientes, y tenemos un número de dientes determinado todas las personas. Si las personas tienen dientes de menos, pues es una ausencia, pero si tienen de más son supernumerarios, o sea, dientes que salen sobrando. Entonces, cuando son propiamente de la dentición temporal, de la lámina de la dentición temporal, quiere decir que ese diente pues es propio y ahí se tiene que quedar. Pero cuando es supernumerario, ¿se debe de retirar, Maxi? Sí, se debe de retirar. Y bueno, ¿cuáles son las indicaciones para retirarlo? Estos dientes generalmente, como no tienen raíz, tienen mucha movilidad. Entonces, se deben de retirar cuando son supernumerarios, que no corresponden a los temporales, o cuando la movilidad es exagerada, que tenemos, podríamos exponer al niño a que lo broncoaspire. Entonces, son las únicas causas que se debe de retirar. Lo único que justifica la extracción de estos pequeños dientes. Así es. Y si se retiran, tiene que ser una semana después de nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando el niño nace todavía su sistema de coagulación no está bien formado, y entonces podríamos tener un problema de sangrado. Entonces, una semana después se puede retirar el diente, si es que se va a retirar. Pero serían las únicas causas. Hay otra fotografía. Aquí lo que sí me gustaría que explicaras, mira, aquí como que estás limando o estás desgastando, como que precisamente como estos bebés se alimentan, son lactantes, entonces se alimentan básicamente del seno materno, o sea, la mamá les da pecho, y al momento de que les da pecho, pues imagínate cómo lastiman, ¿verdad? Claro, ese es el efecto secundario que pueden tener. En esta fotografía lo podemos ver mejor. Entonces, ¿qué puede causar este diente? Ya mencionamos, puede ser 1 o 2 dientes, generalmente son más comunes en la parte inferior que en la superior, en la zona anterior, y pueden causar esa lesión. Puede ser en su misma lengua, en la cara ventral de la lengua, o en el piso, o en el pezón de la mamá al momento de ser amamantados los niños. Y así se llama úlcera de Riga-Fede. Se llama úlcera de Riga-Fede también por los autores. Fueron 2 autores, Riga y Fede, y por eso se llama úlcera de Riga-Fede. Entonces, lo he visto con un guión en medio entre Riga y Fede. Sí, tiene ahí un errorcito ahí, es un guión porque son 2 autores, ¿verdad? Ajá. Entonces eso es Antonio Riga y Fede.
Okay. Sí, entonces la fotografía anterior veíamos la limita como tú me mencionabas. ¿Qué es lo que hace esa úlcera? Pues el borde del diente y el roce que tiene, raspa, puede ¿verdad? Raspar el movimiento que tiene con la parte del niño se siente extraño de traer un diente, entonces el niño empieza a hacer ese movimiento y eso ocasiona la úlcera. Entonces lo que se hace cuando el diente se va a dejar, que corresponden a la fórmula de las temporales, solamente se alisa el borde, que no esté tan filoso. Y bueno, pues ahí la úlcera se limpia solamente con solución estéril para que solo va a cicatrizar. Realmente eso sería lo que se puede hacer en esos casos. Y obviamente esperar a que remita esta úlcera de Rigafed. Sí, va a remitir, obviamente, ya cuando no hay roce, está quitando las asperezas al diente, lo que tiene filo, lo que corta. Para eso es lo que estaba la limita ahí, que puede ser igual hasta con una lima de uñas o cualquier limita que podamos hacer, una lijita, lo que sea suavecito, porque son dientes muy frágiles. Y obviamente estos dientes habría que estarlos supervisando, porque son dientes inmaduros. Y hay que supervisarlos de que... O sea, salen antes de tiempo, son dentición, sí, digamos, precoz en sí, la dentición temporal, sí, sí, pero no tienen, o sea, no les dio tiempo a tener un desarrollo normal. Una calcificación completa, entonces hay que estarlos protegiendo con algún tipo de barniz, de flúor, y estarlos revisando para que no vayan a tener un problema, pueden ser más susceptibles a caries. Porque ¿verdad? Se supone que estos sí, dientes los va a mudar hasta que tengas 6 años de edad. Sí, aproximadamente. Y bueno, ¿qué otra? Vamos a pasar a la siguiente fotografía. Mira, aquí nos mandaste esta última imagen y ¿a qué se refiere estas imágenes? En estas imágenes podemos ver otras 3 lesiones. La primera, del lado izquierdo, vemos el épulis congénito, que ese es un tejido como, a diferencia de los otros que mencionamos anteriormente, es un tipo de tumoración que se encuentra en el reborde gingival, puede estar en la parte superior o en la parte inferior, en la zona anterior, y puede ser unilobulado o trilobulado, ¿verdad? Es decir, que tenga 3 lóbulos, que tenga uno o que sea 3 lóbulos. Tampoco causa dolor, solamente pues dificultad al amamantamiento y que sí es un poquito más grande y que pues sí se ve muy aparatoso. Y sí generalmente es quirúrgico. Aquí sí hay que eliminarlo quirúrgicamente ya con un cirujano. Y luego la fotografía que tenemos, y tiene un contenido de tejido granulomatoso. El primero. El primero. ¿Cómo me dijiste que se llama? Épulis congénito. Épulis congénito. Porque hay unos épulis fissuratum que dan, por ejemplo, en las prótesis. La gente mayor, los adultos, sí, a veces con el roce de la placa o de la dentadura, empieza a tallar y friccionar y desarrollan una especie de lesiones que se llaman épulis fissuratum, ¿verdad? Este es un épulis congénito porque sale ya con él. Sí, ya el bebé sale con él, no hay causa realmente, no se sabe. Y de la fotografía de en medio es un quiste de erupción que se da cuando el diente puede aparecer. Cuando va a erupcionar el diente, se puede dar ese quistecito como se puede ver en la fotografía. ¿Qué hay que hacer ahí? Nada, esperar que el diente erupcione y ya se soluciona el problema. Y en la fotografía de la derecha vemos un hematoma de erupción que también se puede dar cuando el diente va a erupcionar. Entonces hay ahí como que se rompe un vasito y se ve esa zona oscura, morada, como violácea, y da el aspecto, también se ve bastante desagradable, tampoco hay dolor, que hay que hacer nada, que el diente va a erupcionar por sí solito. En este caso, vemos en esta foto, es un niño ya más grandecito, porque mira, ya tiene su dentición. Sí, ahí ya tiene como más de un año ese niño. Ajá, sin embargo, mira, es bilateral, son los dos, digamos, los dos centrales superiores, y es bilateral, ¿verdad? Y la literatura dice que es más común en posteriores, pero igual puede ser la erupción de cualquier diente. Entonces no pasa nada si se ve muy aparatoso. ¿Qué hay que hacer? Nada. Esperar que el diente solo erupcione y se acaba el problema. Aquí el problema, por ejemplo, que es un diente anterior, pues sí se ve más aparatoso porque pues estamos más al pendientes, ¿verdad? Sí, exacto. Y sin embargo, si fuera un diente un poco más atrás, a lo mejor las mamás o el papá no se daría tanto cuenta, ¿verdad? Sí, porque pues, no es doloroso. No es doloroso, pero el color y el aspecto sí es así de...
alarmantes, y los papás sí acuden a la consulta por ello, pero pues realmente por eso es la importancia de que acudan a una edad temprana, desde que son recién nacidos, pues para poderlos orientar y ya inducirlos en esa parte de lo que son las acerca de los cuidados que deben tener con el niño desde edades muy tempranas. En este hematoma de erupción, ¿qué se debe de hacer? ¿Cuál es el tratamiento? Nada, solamente esperar, tener paciencia y esperar que el diente erupcione y se solucione el problema. Fíjate, yo hubiera pensado que había que liberar el tejido como para darle oportunidad a que salga el diente. Es que es necesario. Solo va a salir, no tiene caso molestar al niño. Igual y hay doctores que lo realizan, cada quien tiene su criterio, pero realmente el diente erupciona solo. No hay necesidad de molestar al niño, acuérdense que son niños pequeñitos. Sí, ¿verdad? Y mientras menos intervención. Bueno, mira, ahora está hasta de moda todo lo que es la odontología mínima invasiva o de mínima intervención. Así Yo estoy pensando en hacer un programa de ortodoncia mínima invasiva también, porque creo que una de nuestras funciones como odontólogos es evitarle a nuestros pacientes tener como consultas muy prolongadas, consultas muy quirúrgicas, consultas donde se les realiza procedimientos que a veces, si nosotros con pericia los podemos hacer, se pueden evitar. Así es. Y bueno, pues me gustaría también que nos comentaras qué tan frecuentes son este tipo de lesiones, como quistes de erupción, todo este tipo que dejamos para el último. Pues realmente los hematomas de erupción sí son bastante frecuentes. Sí, no tengo un número de estadístico, pero sí son muy frecuentes. Yo en la consulta los veo con frecuencia. Los dientes natales también, a pesar de que la literatura no reporta tan frecuente, sí son muy frecuentes. Quizás viene siendo también geográfico, tenga varios componentes, porque a veces los estudios que se realizan son diferentes en el sentido de que, por decir algo, los realizan en la Ciudad de México y aquí en Durango pues vivimos en otra situación, en otra orografía. Sería cuestión de hacer una estadística propia de aquí de la entidad, ¿verdad? Eso sería muy bueno, porque yo sí los veo en la consulta con mucha frecuencia. Y bueno, por ejemplo, los dientes natales no habíamos visto la etiología. ¿A qué se deben? Generalmente es hereditario, alguien de la familia, a veces puede ser aislado o puede ser asociado a algún síndrome también. Cuando es aislado puede ser hereditario o también la literatura menciona que puede ser una hipovitaminosis o que el diente esté muy cerca o muy superficial de lo que es el tejido gingival. Es decir, que está ahí como que muy está muy superficial, cerquita. exacto. Y cuando puede estar asociado a algún síndrome también, cuando existen dientes supernumerarios, como la disostosis cleidocranial. Que también hay que hacer un programa de anomalías craniofaciales. Sí, en realidad Tengo planeado un programa de anomalías craniofaciales. Pues bueno, esto es bien importante. Quiere decir que, por ejemplo, que la tía Claudia, que muy seguramente nos está viendo, pues a lo mejor tiene probabilidades de que sus hijos, sus nietos, puedan llegar a tener también dientes natales o neonatales, ¿verdad? Sí, porque está asociado a una herencia. Porque ella sí lo tiene en forma aislada, y nadie de la familia más lo presentó, que yo sepa, ¿verdad? Y es algo así como que la carta de presentación, cuando yo conocí a la familia de que, ¿eres dentista? Mira, ella tuvo dientes natales. Entonces, es muy frecuente, ya saben ustedes qué hacer. Y bueno, esto fue nuestro programa de Odontología para Todos. Los esperamos en una emisión más aquí en TVU Health. Gracias, doctora, por acompañarnos. Al contrario, gracias y muchas felicidades por el programa. Ya que 2 años, muchas felicidades. Gracias, hasta luego.